Hoy nos adentraremos en la impresionante conquista del Perú por Francisco Pizarro, que con apenas unos 180 hombres valientes se lanzó a la increíble tarea de conquistar el vasto y poderoso Imperio Inca. Un relato lleno de audacia, ingenio y determinación. Exploraremos su viaje desde las costas de Panamá hasta las majestuosas montañas de los Andes, donde enfrentó al gran emperador Atahualpa. Prepárate para descubrir secretos, traiciones, batallas épicas y el increíble choque de dos mundos. Francisco Pizarro nació en Trujillo, Extremadura, en 1475. Era hijo ilegítimo de un capitán llamado Gonzalo Pizarro. Creció en una extrema pobreza, sin recibir educación formal, y se dice que pasó su juventud cuidando cerdos. A los 20 años, su padre lo llevó a las guerras en Italia, donde combatió durante 4 años, lo que sirvió como su verdadera escuela. Al regresar a Extremadura, se enteró de una expedición a las Indias, viendo en ello una oportunidad para su naturaleza aventurera. Cruzó el océano, se instaló en la Española y participó en varias expediciones, incluso defendiendo un fuerte en la costa colombiana. Para 1524, Pizarro era un veterano de casi 50 años, que había logrado posición, fama y cierta fortuna en las Indias. Sin embargo, su deseo de más gloria lo empujaba a seguir buscando nuevas conquistas. En Panamá, se hablaba de las enormes riquezas de un misterioso imperio al sur, conocido como el Virú. Una expedición enviada hacia ese nuevo mundo contactó con los incas en 1522, confirmando la existencia de oro y plata, aunque su expedición fracasó debido a las difíciles condiciones marítimas y terrestres. A pesar de los obstáculos, la confirmación de la existencia del Virú motivó a otros a intentarlo, aunque sin éxito. Fue entonces cuando Pizarro, con su espíritu inquieto, decidió intentar su propia suerte en esta nueva aventura. Francisco Pizarro, consciente de que no puede emprender su aventura solo debido a la falta de recursos, busca socios para su expedición al sur. En Panamá encuentra a Diego de Almagro, un conocido con un historial aún más complicado que el suyo. Diego de Almagro, nacido alrededor de 1479, fue hijo ilegítimo de un caballero calatravo. Abandonado por su madre, creció bajo el cuidado abusivo de su tío y a los 15 años huyó a Toledo, donde trabajó como bracero y sirviente de un alcalde. Tras una pelea que lo dejó malherido, huyó a Sevilla, donde encontró su única opción: las Indias. En las Indias, Almagro, aunque no sabía leer ni escribir, demostró ser trabajador, valiente y honesto. Con el tiempo, adquirió tierras, se estableció como encomendero y construyó una casa en Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad europea en el continente. 5 años después de su llegada a las Indias, Almagro era un hombre respetado y moderadamente rico, con una vida tranquila. Este es el hombre que Pizarro elige como socio para su empresa en el Virú. Pizarro y Almagro, aunque no eran pobres, no disponían de suficientes recursos para financiar su expedición. Necesitaban más nombres y, en particular, socios que compartieran el riesgo financiero. La confianza era un desafío, ya que pocos apostarían por 2 hombres sin apenas educación, 2 conquistadores de a pie, ya rondando los 50 años, y que no habían logrado más que ser respetables colonos. Para ello, necesitaban a alguien cuyo nombre y posición avalaran la búsqueda de fondos. Encontraron al candidato ideal en Hernando de Luque, un religioso con gran habilidad y conocimiento, y que había logrado establecerse en el Nuevo Mundo. Aunque no era un hombre rico, contaba con una buena posición y una encomienda de 70 indios. Él sabía exactamente a quién acudir para obtener el dinero necesario: el licenciado Gaspar de Espinosa, aunque éste insistió en mantener su nombre en secreto. La relación entre Luque y Espinosa plantea preguntas. ¿Fue Luque quien buscó a Espinosa o Espinosa quien utilizó a Luque para involucrarse en la empresa? Si fue la segunda opción, ¿por qué Espinosa querría ocultar su participación? Estas preguntas probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Lo cierto es que Gaspar de Espinosa aportó 20.000 pesos de oro, fundamentales para iniciar la gran aventura. En las Indias lo llamaban licenciado y doctor, aunque realmente no lo era. Lo que sí poseía Espinosa era un talento innato para las maniobras y los negocios, y en Panamá lo demostró ampliamente. Al enterarse del proyecto de Pizarro, no pudo resistir la oportunidad. En 1524, la atención de los españoles de Panamá estaba centrada en las disputas por el control de Honduras, Nicaragua y Guatemala, dejando al sur sin atención. Pizarro repartió las tareas. Luque se encargó de recaudar fondos. Almagro
se ocupó de la logística y el propio Pizarro asumió la dirección personal del viaje. Prepararon un barco, el Santiago y otra nave de apoyo, la San Cristóbal, bajo la responsabilidad de Almagro. Reclutaron a 112 españoles y algunos indios nicaragüenses. El 14 de noviembre de 1524, Pizarro partió en busca del Virú, iniciando así la gran aventura. La primera expedición de Pizarro hacia el sur fue un completo desastre. Apenas lograron avanzar más allá de lo que hoy es la costa norte de Colombia. La selva hacía el camino intransitable por tierra y las fuertes corrientes marinas obligaban a navegar despacio y pegados a la costa. La nave Santiago salió de Panamá, pasó por las Islas de las Perlas y desembarcó. Pizarro y su grupo intentaron continuar hacia el sur, pero se encontraron con enormes dificultades y se quedaron sin provisiones. La nave San Cristóbal, que debía traer víveres, no apareció. Desesperado, Pizarro envió de vuelta a la Santiago para buscar provisiones en las Islas de las Perlas. El viaje fue arduo y tardó 47 días en regresar. Para entonces, 30 hombres ya habían muerto de hambre y enfermedades y llamaron al lugar Puerto del Hambre. En febrero de 1525, Pizarro continuó la exploración. Encontraron una fortaleza indígena, pero fueron recibidos con una lluvia de piedras y jabalinas. La tropa, diezmada, no pudo luchar contra los numerosos indígenas. 5 españoles murieron y Pizarro resultó herido. Llamaron al lugar Pueblo del Cacique de las Piedras. Sin noticias de la nave San Cristóbal de Almagro, Pizarro ordenó regresar al norte. La San Cristóbal también tuvo su propio desastre. El barco de Almagro, desorientado, tomó otro rumbo y no encontró a Pizarro. Al explorar la costa, Almagro y medio centenar de hombres llegaron al fortín del Cacique de las Piedras y fueron atacados de nuevo. Una flecha hirió a Almagro en un ojo, casi capturado por los indígenas. Un esclavo negro le salvó la vida y, enfurecido, Almagro ordenó quemar el fortín, llamando al lugar Pueblo Quemado. Los españoles buscaron a sus compañeros sin encontrar rastro de Pizarro. Almagro no tuvo más remedio que regresar, convencido de que Pizarro, perdido en algún lugar más al sur, moriría sin el auxilio. Sin embargo, al llegar a la isla de las Perlas, respiró aliviado al saber que Pizarro también había regresado y se encontraba en la costa panameña. El reencuentro entre ambos debió de ser conmovedor, pues habían perdido casi medio centenar de hombres, una gran cantidad de dinero y mucha salud. A cambio no habían conseguido nada más que encontrarse con aguas turbulentas, selvas impenetrables y nativos hostiles. A pesar de todo, Pizarro y Almagro decidieron continuar. Regresaron a Panamá y se reunieron con Luque. Recompusieron sus fondos, reorganizaron su equipo y repararon los barcos. Fundaron la llamada Compañía de Levante, con la vista puesta en el sur, en el mítico Perú. Así, el 10 de marzo de 1526, Pizarro, Almagro y Luque firmaron un contrato que sellaría su destino. Esta alianza marcó el comienzo de una nueva fase en su empresa, determinada a conquistar y poblar las tierras del Perú. La segunda expedición de Pizarro y Almagro partió en octubre de 1526. Llegaron al río San Juan, el punto más al sur alcanzado en su viaje anterior. Almagro regresó a Panamá en busca de víveres y refuerzos, mientras Pizarro tuvo contacto con una balsa de indios procedentes de lo que sería el límite norte del Imperio Inca. Por primera vez, los españoles recibieron noticias directas del Tahuantinsuyo, el fabuloso reino del Perú. Pasaron días, semanas y meses sin éxito. Pizarro y sus hombres patrullaron sin descanso por selvas y aguas peligrosas. El descontento y la desesperación empezaron a hacer mella en los hombres. En agosto de 1527, Pizarro decidió replegarse a la Isla del Gallo y enviar barcos a Panamá para traer ayuda. La Isla del Gallo fue el lugar donde Pizarro y sus hombres esperaron mientras Almagro regresaba a Panamá en busca de provisiones. Almagro también llevaba una muestra de objetos para demostrar la riqueza de las nuevas tierras. Lo que Pizarro no sabía era que algunos soldados frustrados habían escondido un mensaje entre los objetos que llevaba Almagro, denunciándolo al gobernador. El mensaje decía: «Al señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor y aquí queda el carnicero». El gobernador de Panamá, descontento con la falta de resultados y las quejas de los aventureros, decidió enviar 2 barcos con instrucciones precisas: recoger a los expedicionarios de Pizarro, de buen grado o por la fuerza, y devolverlos a Panamá. Esta acción marcó un punto crítico en la expedición, ya que el gobernador no quería aventureros vagando sin éxito y sin aportar riquezas o gloria. Pizarro sintió que sus sueños se desmoronaban. Las cosas estaban resultando extremadamente complicadas.
La isla del Gallo estaba llena de indios hostiles, y la tentación de volver a Panamá era grande. Con las órdenes superiores, nadie podría reprochar a los que decidieran regresar. Sin embargo, Pizarro, un hombre de honor y tenacidad, no había llegado hasta allí para volver derrotado. Tomó una decisión drástica. Se quedaría en la isla del Gallo. Con su espada, trazó una línea en la arena y expuso una disyuntiva clara. Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Solo 13 hombres cruzaron la línea, conocidos como los 13 de la fama. Este episodio es uno de los más épicos de la conquista de América. Estos hombres optaron por continuar la búsqueda del Perú en lugar de regresar a la comodidad de Panamá. Pizarro logró una extensión del permiso del gobernador por 6 meses más. Los expedicionarios se dirigieron hacia el sur, llegando a la isla de Santa Clara. Allí encontraron una civilización con gente vestida con hermosos atuendos, numerosos objetos de oro y plata, llamas y templos ricos. Aunque los nativos no eran los quechuas de Cuzco, seguían siendo súbditos del imperio incaico. Este encuentro marcó un hito en la exploración de Pizarro, confirmando las historias de un rico imperio al sur y dando un impulso renovado a sus esfuerzos para conquistar el Perú. Pedro de Candia, uno de los 13 de la fama, desembarcó con coraza y casco, armado con un arcabuz y una rodela. Su gran estatura y barba roja dejaron a los indígenas asombrados, y más aún cuando disparó su arcabuz, haciendo creer a los nativos que estos hombres semidivinos eran dueños del trueno y el relámpago. Pizarro y su equipo recorrieron durante semanas la costa entre lo que hoy es Perú y Ecuador, agotando el tiempo concedido por el gobernador. Habían llegado al Virú, el Perú, el Tahuantinsuyo, el gigantesco imperio inca. En marzo de 1528, Pizarro dejó a varios de sus hombres en las tierras descubiertas y regresó a Panamá. 4 años después de su primer viaje y 2 años después de fundar la Compañía de Levante, Pizarro pudo volver a Panamá con algo concreto. Había encontrado la puerta a un mundo nuevo y estaba decidido a conquistarlo. Mientras la expedición luchaba por sobrevivir, avistaron una gran flota de balsas indígenas en el horizonte, encabezada por el cacique Tomala, líder de la belicosa tribu Tayán de la isla Puná. Tomala, uno de los que resistían al poder inca, recibió a Pizarro y su tropa con grandes fiestas y hospitalidad, proporcionándoles víveres y llevándolos a su isla. Los tayanes, aunque primitivos, eran guerreros organizados y expertos navegantes, y a menudo realizaban incursiones en el continente para saquear y capturar prisioneros, que luego sacrificaban a sus dioses en templos secretos y oscuros. En la isla Puná, los españoles encontraron una cabaña con un crucifijo, un descubrimiento sorprendente que un soldado, Diego de Trujillo, relató al cronista Jerez años después. Según el relato, encontraron una cruz alta y un crucifijo pintado en una puerta, junto con una campanilla. Más de 30 jóvenes salieron de la casa gritando «Loado sea Jesucristo, Molina, Molina». Resultó que 2 españoles, Molina y Ginés, se habían quedado en el puerto de Paita durante un primer descubrimiento. Ginés fue asesinado por los indios por mirar a una mujer de un cacique, mientras que Molina se estableció en la isla Puná, se convirtió en capitán de los indios y levantó una iglesia con cruz y campana. Un mes antes de la llegada de Pizarro, una tribu enemiga mató a Molina en el mar mientras pescaba, un hecho que los tayanes lamentaron profundamente. La cabaña del crucifijo, efectivamente, pertenecía a Alonso de Molina, uno de los 13 de la fama. Gracias a este, los de la Puná recibieron a los españoles con gran hospitalidad. El cacique Tomala incluso entregó a una de sus hijas, quien fue asignada a Belalcázar. Pizarro estableció su cuartel general en la isla de la Puná. Aprovechando la hospitalidad de Tomala, se tomó el tiempo para reunir información y organizar su grupo. Pronto se unió Hernando de Soto, enviado por Almagro desde Panamá, con un contingente de indios nicaragüenses. Gracias a los intérpretes de la expedición anterior, Pizarro supo exactamente qué tenía delante: el gran imperio de los incas. Para 1525, el imperio incaico era una vasta construcción que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, abarcando también el altiplano boliviano y las selvas amazónicas del Perú. Este territorio se conocía como Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones, en referencia a los 4 grandes dominios del imperio. El poder inca se basaba en 3 pilares principales: un ejército poderoso, un control contable eficiente de la producción económica y una excelente red de caminos que sumaba 40.000 kilómetros, con numerosos puntos de control por todo el imperio.
La sociedad inca era extremadamente jerarquizada, con el inca y su linaje en la cúspide, considerados sagrados, y el pueblo organizado en clanes en la base. En términos materiales, conocían la metalurgia, pero su uso era principalmente ornamental. Su arquitectura alcanzó un alto nivel de perfección, aunque desconocían el uso de la rueda. Una extensa burocracia controlaba tierras y familias en el vasto imperio, garantizando seguridad y subsistencia a cambio de severas restricciones a las libertades personales. Las leyes incas eran extremadamente estrictas, con castigos como ser colgados vivos de los cabellos hasta la muerte, o ser desollados y hechos con su piel tambor, con sus huesos flautas y con sus dientes gargantillas. Los incas no practicaban habitualmente sacrificios humanos. Así lo afirman el inca Garcilaso y el jesuita Blas Valera, ambos mestizos de conquistadores y princesas incas. Sin embargo, estudios arqueológicos recientes indican que sí hubo sacrificios de niños y adolescentes sin defectos, así como rituales de sacrificio de doncellas en ciertas zonas del imperio. El vasto territorio inca permitía que los pueblos conquistados mantuvieran sus ritos, incluido el canibalismo. Blas Valera describe cómo eran los pueblos de la selva amazónica del Perú. Si capturan a alguien en la guerra, o de cualquier otra manera, y saben que es un hombre plebeyo y de baja condición, lo descuartizan y se lo dan a sus amigos y criados para que se lo coman o lo vendan en la carnicería. Pero si es un hombre noble, se reúnen los más importantes con sus mujeres e hijos, y como si fueran ministros del diablo, lo desnudan, lo atan vivo a un palo y con cuchillos y navajas de pedernal lo cortan en pedazos, sin desmembrarlo, sino quitándole la carne de las partes donde hay más cantidad, como las pantorrillas, muslos, nalgas y músculos de los brazos. Con la sangre se rocían los hombres, las mujeres y los hijos, y entre todos comen la carne rápidamente, sin cocerla bien ni asarla, ni siquiera masticarla. La tragan a bocados, de manera que el pobre hombre se ve vivo, siendo comido por otros y enterrado en sus vientres. Las mujeres, más crueles que los hombres, untan los pezones de sus pechos con la sangre del desafortunado para que sus hijos la mamen y la beban junto con la leche. Todo esto lo hacen en lugar de un sacrificio, con gran regocijo y alegría, hasta que el hombre muere. Entonces terminan de comer su carne con todo lo de dentro, ya no como fiesta o deleite, sino como algo sagrado, porque a partir de entonces veneran esas carnes y las comen como algo divino. Si, mientras atormentaban al desgraciado, mostró alguna señal de sentimiento con el rostro o con el cuerpo, o dio algún gemido o suspiro, hacen pedazos sus huesos después de haberle comido la carne, las vísceras y las tripas, y los tiran al campo o al río con desprecio. Pero si durante los tormentos se mostró fuerte, constante y feroz, después de haberle comido la carne con todo lo de dentro, secan los huesos con sus nervios al sol, los ponen en lo alto de los cerros, los consideran dioses y les ofrecen sacrificios. La religión incaica, como la azteca en México, jugó un papel importante en la penetración española. Los incas creían en un dios superior llamado Viracocha, creador de los tres mundos, el celestial, el terrenal y el de ultratumba. Cuando los hombres de Pizarro llegaron al Tahuantinsuyo con sus barbas de distintos colores y sus caballos, muchos nativos pensaron que eran enviados de Viracocha y así los llamaron, los viracochas. En la isla de la Puná, Pizarro descubrió que muchos pueblos, al igual que las gentes del cacique Tomala, deseaban liberarse del yugo incaico. Lo más impactante fue enterarse de que, tras la muerte del último inca, el imperio estaba sumido en una encarnizada guerra civil entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar. Huáscar, apoyado por los cortesanos de la vieja Cuzco y la casta sacerdotal, y Atahualpa, respaldado por una parte significativa del ejército, representaban dos visiones del mundo incaico. Algunos sostienen que no era una guerra civil propiamente dicha, sino una guerra ritual, pues los incas no solían nombrar heredero y el combate entre clanes decidía el acceso al trono. Sin embargo, los muertos eran reales, y también lo era el resentimiento de Huáscar cuando, tras una larga lucha, fue derrotado. Atahualpa lo apresó y mandó matar a todas sus mujeres e hijos, nacidos y por nacer. A los no nacidos los mataban abriendo el vientre de las madres. Huáscar logró refugiarse en Cuzco, aunque como cautivo. Las tropas de Atahualpa desataron una represión salvaje sobre la ciudad, asesinaron a miles, profanaron templos, violaron vírgenes y quemaron las momias de los antecesores del Inca. A pesar de esto, Huáscar siguió siendo visto como el legítimo monarca por gran parte de la población. Mientras tanto, Atahualpa se fortalecía en Quito, dividiendo así el imperio en dos.
Las fuentes difieren en muchos aspectos de esta guerra, pero todas coinciden en la abundancia de episodios de extrema crueldad. Esta contienda iba más allá de un enfrentamiento entre dos clanes. Era una tormenta de fuego y muerte que se extendió por todo el imperio, sacando a la luz viejos odios entre linajes enemigos, conflictos étnicos entre distintos pueblos del Tahuantinsuyo, guerras tribales y rivalidades entre el sur cuzqueño y el norte, alrededor de Quito. Cada victoria se saldaba con el exterminio de los pueblos vencidos y la humillación de sus jefes. Los relatos de la época mencionan cómo los vencedores fabricaban tambores con la piel de los líderes derrotados, vasos con sus cráneos, y ordenaban exterminar a todas las mujeres y niños de ciertos poblados. No hubo rincón del territorio inca que no conociera el sello de la muerte durante esos largos años de conflicto. El imperio inca no solo fue devastado por la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, sino también por enfermedades. El último gran inca murió víctima de una peste. Sabemos ahora que epidemias como la viruela y la peste porcina llegaron a América al menos 10 años antes que los españoles, causando estragos entre las poblaciones de las zonas cálidas. La confluencia de una guerra civil feroz y letales epidemias contribuyó a que el imperio inca, al que llegaron los españoles, ya estuviera en decadencia. La estancia de Pizarro y su grupo en la isla de la Puná terminó de manera desastrosa. Los españoles trajeron consigo indios nicaraguas que no se llevaron bien con los nativos de la Puná. Los de la Puná, temiendo la ferocidad de los nicaraguas, mataron a varios de ellos. Al mismo tiempo, surgieron tensiones entre los españoles. Hernando Pizarro, hermano legítimo del líder, mostró una codicia desmedida, lo que enojó a los demás. Las querellas internas y la falta de actividad exacerbaban los conflictos con los indios, creando un ambiente insoportable. Esta situación también avivó rivalidades entre los propios indígenas, particularmente entre el cacique Tomala y otro cacique llamado Catoir. Conspiraciones y desconfianza abundaban. Catoir conspiraba contra Tomala y los españoles, Tomala conspiraba contra Pizarro y Catoir, y los de la Puná tenían rencor hacia los nicaraguas. Los nicaraguas, por su parte, intentaban aprovechar la situación. Ante la posibilidad de ser aniquilados, Pizarro tomó una decisión desesperada: abandonar la Puná y desembarcar en Tumbes, en el continente. Antes de partir, liberó a unos 600 cautivos tumbesinos, que los locales mantenían presos desde la anterior guerra y utilizaban como víctimas de sacrificios. Al verse libres, los tumbesinos atacaron a sus antiguos carceleros, matando a varios jefes de la Puná antes de regresar a su hogar. Pizarro utilizaría a estos tumbesinos liberados como una tarjeta de presentación en su nueva etapa en Tumbes. Este paso no solo marcó un movimiento estratégico para Pizarro, sino que también le permitió ganar aliados locales, esenciales para la siguiente fase de su expedición. Cuando los españoles dejaron la isla de la Puná, dejaron atrás un paisaje desolador. Tomala tardaría en recuperar su autoridad, pero eventualmente lo haría, y sería recompensado con un título nobiliario español. Pizarro, por su parte, sabía lo que enfrentaba, y estaba decidido a derrotar a Atahualpa y conquistar el mayor imperio del Nuevo Mundo. Con la embajada de cautivos liberados precediéndolo, se dirigió a Tumbes, la ciudad que había maravillado a los españoles por su riqueza y que consideraban la puerta del imperio inca. A comienzos de 1532, Pizarro se acercó a Tumbes, enviando a 3 de sus hombres con los cautivos tumbesinos liberados para ser recibidos como amigos. Sin embargo, las gentes de Tumbes mostraron una inesperada hostilidad. Apenas llegaron, los antiguos cautivos entregaron a los 3 españoles, que fueron inmediatamente asesinados. Las crónicas no coinciden en los detalles, pero parece que el curaca de Tumbes había sido presionado por los seguidores de Atahualpa para eliminar a los visitantes. La guerra civil inca continuaba. Los de Tumbes, antiguos partidarios de Huáscar, habían cambiado de bando y ahora demostraban su lealtad a Atahualpa. Esto provocó que Pizarro se viera obligado a tomar Tumbes por la fuerza. Los españoles controlaron Tumbes con relativa facilidad gracias a los indios nicaraguas que llevaban consigo, quienes les proporcionaban la masa de maniobra necesaria para sus operaciones. Dentro de la ciudad, Pizarro fue recibido por los tumbesinos partidarios de Huáscar, quienes inmediatamente se aliaron con los españoles. Pizarro estaba cada vez más cerca de su objetivo final: enfrentar y derrotar a Atahualpa, consolidando así su control sobre el imperio inca. A partir de este momento, Pizarro se planteó su penetración en territorio enemigo como una tarea de supervivencia más política que militar. No podía ocupar físicamente el país debido a la falta de efectivos y tampoco podía desplegar su hueste en exceso, ya que el peligro acechaba por todas partes. En una ocasión,
Un grupo de indios que observaba de lejos el avance español apresó a 2 soldados y los llevó ante Atahualpa, quien ordenó su sacrificio. Pizarro avanzaba prudente y meticulosamente, asegurando cada etapa y enviando expediciones de reconocimiento en vanguardia lideradas por Hernando Pizarro, Hernando de Soto y Belalcázar. Consolidaba su dominio sobre las ciudades vencidas y negociaba con los jefes locales. Pizarro se dio cuenta de que la política sería más útil que la guerra, por lo que dictó órdenes estrictas para prohibir cualquier acto de violencia contra los nativos, aunque no siempre fueron obedecidas. La atmósfera de guerra civil dentro del Imperio Inca facilitó la tarea de Pizarro. Los españoles dejaron tras de sí la impresión de que el dominio inca había terminado y que el nuevo poder correspondía a este ejército de viracochas barbudos con caballos y corazas. En Poechos, una de las principales ciudades partidarias de Atahualpa, los españoles fueron recibidos pacíficamente y se les entregó a Martinillo, un sobrino del jefe local, quien se convirtió en el intérprete personal de Pizarro. En Poechos, como en otras partes, los caciques locales aprovecharon para vengarse de los jefes que los incas habían impuesto en el gobierno, beneficiando así a los españoles. Para finales de mayo de 1532, Pizarro controlaba, políticamente hablando, un territorio mayor que la península ibérica. Cada acción de la hueste española en ese territorio obedecía tanto a la voluntad de poder español como a los intereses de las distintas facciones indias que aconsejaban, empujaban y mentían para vencer en sus propias querellas internas. Pizarro supo aprovechar la situación y a través de la estrategia política y las alianzas con facciones locales, logró avanzar y consolidar su poder en el territorio, preparando el camino para el enfrentamiento final con Atahualpa y la eventual conquista del Imperio Inca. El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó la primera ciudad española en Perú, llamada San Miguel de Tangarara, en lo que hoy conocemos como Piura. Esta fundación estuvo precedida por la ejecución de 13 jefes hostiles, acusados por otros indios de ser partidarios de Atahualpa. Muchos nativos aprovecharon la llegada de los españoles para ajustar cuentas. La tradición dice que estos 13 condenados rechazaron convertirse al cristianismo antes de morir. Aquellos que sí se convirtieron fueron de otra facción india, guiados en la fe por el traductor Felipillo. Para mostrar el cambio, Pizarro construyó un fuerte en San Miguel, donde dejó a Belalcázar con 60 hombres y algunos indios. San Miguel de Tangarara cambiaría de emplazamiento varias veces debido a su insalubridad, pero eventualmente se convertiría en un importante centro en Perú. En septiembre de 1532, Pizarro partió de Piura con 67 jinetes, 110 infantes y una hueste de auxiliares indios y porteadores negros. El objetivo de Pizarro era encontrarse con Atahualpa, enviando sucesivos mensajes a lo largo del camino con los jefes de facciones indias que se unían a su causa. Atahualpa ya conocía bien a los españoles, sus intenciones y su combinación de diplomacia y guerra, brutalidad ocasional y fe inquebrantable en su Dios. Aunque Atahualpa sabía que no eran dioses, no pudo evitar la impresión que causaban los centauros con sus caballos y arcabuces. Atahualpa no temía a la pequeña fuerza de Pizarro comparada con su vasto ejército. Ya había vencido al poderoso ejército de su hermano Huáscar. Sus guerreros eran intrépidos y sus generales eficientes. Por ello, planeaba forzar el encuentro con los españoles y aniquilarlos. Aquí surge uno de los grandes misterios de la conquista del Perú. ¿Realmente Atahualpa deseaba aniquilar a los españoles? Historiadores aún debaten sobre las verdaderas intenciones del Inca. Este misterio puede resumirse simbólicamente en unos patos desollados, cuyo significado exacto sigue siendo tema de especulación y análisis. Pizarro, consciente de las complejidades del terreno y las fuerzas en juego, avanzaba estratégicamente, consolidando su control y utilizando la diplomacia tanto como la fuerza militar para asegurar su camino hacia el encuentro decisivo con Atahualpa. El obsequio que Atahualpa envió a Pizarro, poco después de que éste abandonara San Miguel, consistió en unos patos desollados junto a unas fuentecillas con aspecto de fortaleza. Los españoles interpretaron estos presentes como una amenaza. Las fuentecillas simbolizaban la fortaleza inexpugnable del Imperio Inca, y los patos desollados representaban el destino que les esperaba. Sin embargo, algunos estudiosos sostienen que estas fuentecillas eran recipientes de sacrificio ritual y los patos la materia del sahumerio, lo que significaría que Atahualpa invitaba a los españoles a compartir un homenaje sagrado. Independientemente de la interpretación, los españoles recibieron estos presentes como una provocación y maltrataron a los embajadores del Inca, quienes regresaron y contaron lo sucedido a Atahualpa. Este interpretó la actitud de los españoles como una falta intolerable,
A esto se sumaron las disensiones entre los indios de las poblaciones que los españoles recorrían y la manipulación de algunos traductores que servían a sus propios intereses. Los españoles cometieron acciones que los incas consideraban blasfemas, como entrar en los templos de las vírgenes del sol, desposar a algunas de ellas o apropiarse de las vituallas y telas destinadas al inca. Aunque estas acciones eran menos graves que las cometidas por las tropas de Atahualpa en Cuzco, eran vistas con desagrado al tratarse de una hueste extranjera. En noviembre de 1532, la hueste española cruzó los Andes en un difícil ascenso entre quebradas y gargantas. Atahualpa podría haberlos exterminado en cualquier momento, pero, orgulloso, decidió jugar con los españoles. Pizarro sabía que Atahualpa estaba en la ciudad de Pultamarca y ordenó a sus hombres que no exhibieran su poderío militar como arcabuces y cañones para que el inca desconociera estos recursos. Atahualpa, confiado, creyó que Pizarro estaba atrapado y pensó en aplastarlo para demostrar a su pueblo su poder sobre los semidioses extranjeros. Pizarro, consciente de su precaria situación en el corazón del imperio inca, no podía presentar batalla campal ni retroceder. Decidió buscar un lugar donde hacerse fuerte y escogió la cercana ciudad semiabandonada de Cajamarca. Planeaba capturar al inca mediante un golpe de mano astuto. Atahualpa, por su parte, confiaba en la multitud de sirvientes y soldados que le escoltaban, los cuales se contaban por decenas de miles. Ambos líderes estaban determinados a vencer al otro, cada uno siguiendo su propio plan. Pizarro envió una embajada al inca Atahualpa, encabezada por Hernando de Soto y Hernando Pizarro, para invitarlo a cenar en Cajamarca. Los intérpretes Felipillo y Martinillo acompañaban a la delegación. Atahualpa declinó la invitación. La entrevista fue tormentosa. Atahualpa, solemne y sentado en un trono oculto tras un velo rojo, recriminó a los españoles por maltratar a sus embajadores y cometer abusos durante su marcha. Hernando de Soto intentó mostrarse cortés, pero Hernando Pizarro, provocador, insultó a los presentes. Atahualpa ignoró a Hernando Pizarro y habló solo con de Soto, prometiendo recibir a Pizarro en Cajamarca la noche siguiente. Esa noche fue atroz para los españoles. Toda la gente de Atahualpa, que incluía decenas de miles de sirvientes y soldados, se desplegó por las laderas alrededor de Cajamarca, encendiendo hogueras y cantando. Dentro de la fortaleza de Cajamarca, 106 infantes y 62 jinetes españoles se encontraban rodeados, con el corazón encogido y solo 4 pequeños cañones y 12 arcabuces. La sensación de estar atrapados en un universo desconocido, rodeados por fuegos y cantos que les sonaban a himnos fúnebres, hizo que la vigilia se llenara de miedo. La tradición cuenta que algunos se orinaron del pavor. Sin embargo, a pesar del miedo, los españoles se quedaron, dispuestos a jugarse la vida en una apuesta suprema. El 15 de noviembre de 1532, Atahualpa llegó majestuoso a Cajamarca, impresionando a los españoles con su séquito de no menos de 10.000 sirvientes y nobles y una lujosa litera de oro. Los sirvientes mullían el suelo con alfombras antes de que los porteadores de Atahualpa pisaran el suelo. Frente a ellos, solo 168 españoles barbudos y sudorosos, junto a Fray Vicente Valverde, una docena de arcabuces, 70 caballos y algunos falconetes ligeros pero estruendosos. La aproximación entre la pequeña compañía de Pizarro y la multitudinaria horda de Atahualpa parecía pacífica, pero todos sabían que terminaría en conflicto. Atahualpa planeaba atrapar a los españoles como alimañas, con varios miles de guerreros camuflados entre sus supuestos sirvientes, aunque no consideró necesario armarlos. Fuera del recinto, un poderoso ejército inca bajo el mando del general Rumiñahui esperaba. Pero Pizarro ya había trazado su plan. Pizarro había decidido capturar al inca mediante un golpe de mano astuto. La confianza y el desprecio de Atahualpa hacia los españoles le hicieron subestimar el peligro. Pizarro, consciente de su situación precaria en el corazón del imperio inca, sabía que no podía presentar una batalla campal ni retroceder, por lo que ideó un plan para sorprender y capturar a Atahualpa. Esta situación crítica marcaría uno de los momentos más decisivos en la conquista del imperio inca, un enfrentamiento donde la astucia y la determinación de los españoles se medirían contra la majestuosa fuerza y organización del ejército inca. El relato de la captura de Atahualpa en Cajamarca es confuso debido a las múltiples versiones disponibles. A continuación, se narra lo sucedido según Francisco de Jerez, el único cronista testigo de los hechos. Pizarro envió a Fray Vicente Valverde y al traductor Martinillo a hablar con Atahualpa. Fray Vicente se acercó al inca con una cruz en una mano y una Biblia en la otra. Al llegar le dijo: «Yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y también vengo a enseñárselas a ustedes.
Lo que yo enseño es lo que Dios nos dijo, y está en este libro. Por lo tanto, en nombre de Dios y de los cristianos te pido que seas su amigo, porque así lo quiere Dios. Y ve a hablar con el gobernador, que te está esperando». Atahualpa pidió ver el libro. Fray Vicente se lo entregó cerrado, y al no poder abrirlo, extendió su brazo para ayudar. Atahualpa, con gran desdén, golpeó el brazo del religioso y arrojó la Biblia a varios pasos de sí. Fray Vicente regresó con Pizarro y le informó lo ocurrido, incluyendo el desprecio de Atahualpa hacia la Sagrada Escritura. Pizarro, indignado, tomó su espada y, acompañado por 4 soldados, avanzó hacia la litera de Atahualpa. Agarró al Inca del brazo izquierdo y gritó: «Santiago». Este fue el comienzo de la batalla. Los falconetes tronaron, los arcabuces dispararon y los jinetes se precipitaron sobre la multitud de indios. Los incas, al ver a su líder hecho prisionero, huyeron en estampida. Sin embargo, el recinto solo tenía una puerta, lo que causó un caos mortal. La tropa de indios aliados de los españoles se abalanzó sobre los incas y los destrozó. Según los relatos, las bajas incas ascendieron a 4.000 muertos y 7.000 heridos en media hora. La celada preparada por Pizarro fue tan efectiva que la mayoría del poderoso ejército de Atahualpa quedó impotente y atrapado en las afueras de la ciudad. En media hora, el imperio inca empezó a desmoronarse. La astucia y la determinación de los españoles, combinadas con la subestimación de Atahualpa, resultaron en una victoria decisiva para Pizarro y sus hombres. Esta captura de Atahualpa en Cajamarca es uno de los episodios más dramáticos de la conquista del Perú, simbolizando el choque de 2 mundos y la caída de un imperio ante la astucia y la tecnología militar europea. Tener cautivo a Atahualpa era un logro decisivo, pero Pizarro carecía de recursos para traducir eso en un dominio político efectivo sobre el inmenso Tahuantinsuyo. La alianza de decenas de miles de indios tayanes, cañaríes, yanaconas, chachapoyas y demás etnias sublevadas contra los incas le garantizaba que el poder del inca no resurgiría, pero no le permitía aún construir nada sólido. El hecho de que Huáscar permaneciera cautivo en Cuzco le otorgaba la baza de seguir manejando en su propio beneficio la guerra civil inca, pero tarde o temprano tendría que tomar una decisión sobre el destino de Atahualpa y sobre el propio Huáscar. De momento, en todo caso, lo prioritario era tener contenta a la propia hueste española, reorganizar al reguero de mesnadas que el conquistador había ido dejando tras de sí desde la partida de San Miguel y neutralizar las 1000 desavenencias que empezaban ya a surgir entre los españoles. La enemistad entre Hernando de Soto y Hernando Pizarro, la desconfianza de los hombres de Almagro, pues este aún no había llegado a Cajamarca, o las perspectivas de quienes, como Belalcázar, aspiraban a llevar su propia empresa de conquista en torno a Quito bajo el poderoso paraguas de Alvarado. El mejor modo de deshacer rencillas y suspicacias era precisamente repartir el tesoro. Ahora bien, ¿dónde estaba? Porque el Inca nadaba literalmente en oro y plata. Su propio trono estaba forjado con metales preciosos. Pero en Cajamarca no había nada que pudiera ser repartido como botín. Lo que Pizarro decidió fue plantear un ultimátum al Inca. Para guardar su vida, quedaba obligado a aportar un rescate. El propio Atahualpa aceptó el negocio y lo replanteó a su vez. Él daría a los españoles el equivalente a 2 habitaciones llenas de plata y una de oro, sí, pero a cambio de que le permitieran seguir gobernando el imperio. Y así se hizo. Durante semanas, y siguiendo las instrucciones de la propia burocracia incaica, miles de súbditos del imperio acarrearon objetos de oro y plata desde todos los puntos del Tahuantinsuyo. El resultado de aquella recogida masiva de objetos de oro y plata sería fundido y transformado en lingotes para pagar a cada hombre lo suyo. Finalmente, Almagro llegó tras un arduo viaje desde San Miguel, cruzando ríos y caminos difíciles. Era abril de 1533. Se dice que Pizarro y Almagro se encontraron con la alegría de viejos amigos, aunque otros afirman que se miraban con desconfianza. Ambas cosas podrían ser ciertas. Mientras tanto, había llegado a Perú la cédula real que delimitaba el territorio de Pizarro, lo que resultó ser un gran error administrativo. El Consejo de Indias fijó el territorio en 200 leguas al sur del río Santiago, basándose en las capitulaciones de Toledo, pero esta medida no consideraba adecuadamente la verdadera extensión del Nuevo Mundo, causando muchos problemas. Este asunto se convirtió en una fuente continua de conflictos y sería uno de los principales temas que Hernando Pizarro tendría que abordar en España. El rescate de Atahualpa, finalmente, llegó y fue una enorme fortuna que enriqueció a todos los 168 expedicionarios de Cajamarca. Pedro Sancho,
escribano de Almagro, registró detalladamente el reparto del botín. Primero se separó el quinto real, un gran tesoro. Luego, a los 62 hombres de caballería se les asignaron 25.000 marcos de plata y 610 pesos de oro, y a los 106 de infantería 15.000 marcos de plata y 361 pesos de oro. Pizarro recibió 2.000 marcos de plata y 57.000 pesos de oro. Se destinaron 15.000 pesos de oro para los expedicionarios en San Miguel, y Hernando Pizarro recibió, además de su parte, 8.000 pesos para explorar nuevas tierras. Hernando de Soto recibió 724 marcos de plata y 17.000 pesos de oro, y los otros capitanes, como Belalcázar y Candia, obtuvieron 407 marcos de plata y 9.000 pesos de oro cada uno. El rescate de Atahualpa equivaldría a unos 343 millones de dólares estadounidenses modernos. Cuando llegó el momento de repartir el botín a los hombres de Almagro, surgieron problemas. Pizarro, argumentando que los seguidores de Almagro no habían estado en la crucial batalla de Cajamarca, les asignó solo 20.000 pesos de oro, contraviniendo el Acuerdo de Panamá. Esto causó tensiones, pero la continua llegada de oro y plata desde el Tahuantinsuyo permitió a Pizarro destinar otros 100.000 ducados para compensar los gastos de viaje, y 80.000 pesos de oro y 60.000 de plata para repartir entre la hueste. Almagro recibió personalmente 30.000 pesos de oro y 10.000 de plata. Mientras tanto, Atahualpa, aunque prisionero, continuaba gobernando y mantenía su corte y rituales. Los principales nobles del imperio podían acercarse a él solo descalzos y con una carga sobre las espaldas como señal de sumisión. Al llegar debían besarle los pies y permanecer arrodillados con la cabeza baja. Atahualpa solo era atendido por mujeres y cambiaba de esposa cada 10 días. Usaba vajilla de oro y plata. Los españoles rodearon a Atahualpa de comodidades, asegurando su victoria. Atahualpa también se mostró cortés y dio en matrimonio a su hermana, Quispe Sisa a Pizarro. En su cautiverio, Atahualpa estrechó lazos con Hernando de Soto y Hernando Pizarro, que estuvieron a su lado constantemente. Sin embargo, su principal objetivo era evitar que los partidarios de Huáscar se levantaran contra él. Atahualpa, consciente de su precaria posición, decidió ordenar la ejecución de Huáscar para evitar cualquier insurrección. La situación se tornó más complicada cuando Atahualpa ordenó secretamente la ejecución de su hermano Huáscar. Los hombres de Atahualpa capturaron a Huáscar y en el camino a Andamarca lo mataron. Mientras tanto, Pizarro había enviado un destacamento a Cuzco para consolidar su autoridad y negociar con los seguidores de Huáscar. En el trayecto, se cruzaron con los ejecutores y encontraron a Huáscar en muy mal estado. Las noticias de su muerte desorientaron a Pizarro. Huáscar fue finalmente asesinado, probablemente ahogado en un río. Este asesinato complicó la situación para Pizarro, especialmente cuando se enteró de que Atahualpa había sido el responsable. Se dice que Felipillo, un intérprete indígena que guardaba rencor hacia Atahualpa, delató al Inca. Felipillo estaba enamorado de una concubina de Atahualpa, pero fue rechazado, lo que llevó a su traición. Con Huáscar muerto, muchos, incluyendo Almagro, veían a Atahualpa como un problema que debía eliminarse. Mantenerlo como rey no tenía sentido una vez que se había cobrado el rescate y se había consolidado el poder español. La cuestión era política. Atahualpa solo valía mientras pudiera ser utilizado contra Huáscar. Pizarro se encontraba en una encrucijada. Si no castigaba a Atahualpa, los partidarios de Huáscar podrían rebelarse. Si lo castigaba, los partidarios de Atahualpa se alzarían, aunque ya estaban derrotados y divididos. La única solución clara era la ejecución de Atahualpa, algo inevitable para Pizarro. Este buscó entre los descendientes del anterior gran Inca a alguien que pudiera ser instalado como nuevo Inca, pero como vasallo de la corona española bajo su control directo. Pizarro, aunque a regañadientes, decidió enviar a Hernando de Soto lejos de Cajamarca y ordenó un juicio contra Atahualpa. Las acusaciones incluían incesto, por casarse con su hermana, idolatría, por no haberse bautizado y el asesinato de Huáscar. Aunque el juicio parecía una pantomima, los cargos eran serios según la ley española de la época. Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Para evitar ser quemado, se bautizó y fue ejecutado con garrote vil. Las crónicas mencionan que Pizarro lloró. La ejecución de Atahualpa abrió las puertas de Cuzco y facilitó la conquista completa del Tahuantinsuyo. Los partidarios de Huáscar, que guardaban rencor a Atahualpa por su brutal represión, vieron su oportunidad de venganza. Pizarro comprendió
que le convenía mantener la ficción de un inca en el poder. Así, él y Almagro decidieron nombrar a un nuevo inca. Eligieron a Túpac Hualpa, también conocido como Toparpa, un hermano menor de Atahualpa y Huáscar, como el nuevo inca. En septiembre de 1533, la expedición española partió hacia Cuzco con casi 500 hombres, reforzados por nativos de pueblos emancipados del dominio inca y seguidores de Huáscar. En la expedición llevaban también a algunos personajes importantes del partido de Atahualpa como cautivos. Entre estos cautivos se encontraba el general que capturó a Huáscar en medio de una brutal masacre. Estos prisioneros iban a ser la tarjeta de presentación de Pizarro en la vieja capital imperial. En su camino hacia Cuzco, Pizarro fue recibido como un liberador. Los partidarios de Huáscar lo apoyaban, mientras que los de Atahualpa ya se habían apartado o cambiado de bando. La mayoría de la población veía a los españoles como semidioses que habían terminado con la guerra. La entrada en Cuzco fue similar. La antigua capital inca, todavía afectada por los estragos causados por Atahualpa, recibió a los españoles pacíficamente el 15 de noviembre de 1533. Pizarro se instaló en el palacio de Casana, y sus tropas saquearon el Coricancha, el Templo del Sol, que estaba lleno de oro. Encontraron 3 cámaras llenas de objetos de oro, otras 5 con objetos de plata y una gran cantidad de lingotes de oro. El botín de Cuzco superó al de Cajamarca, con 580.000 pesos de buen oro y 215.000 marcos de plata. El botín fue tan impresionante que incluso los hombres de Almagro, quienes no habían sido bien recompensados en Cajamarca, quedaron satisfechos. El quinto real ascendió a 115.000 pesos de oro, haciendo que Carlos I estuviera más que contento con los resultados. El apacible panorama se oscureció cuando el nuevo inca, Túpac Hualpa, apareció muerto por envenenamiento. Todas las sospechas recayeron sobre el general que había destruido Cuzco en la guerra civil pasada y ahora estaba prisionero de los españoles. Los habitantes de Cuzco pidieron a Pizarro su ejecución, y éste accedió. Fue ejecutado en la hoguera mientras la población celebraba su tormento con gran alegría. Era necesario nombrar un nuevo inca, y los cortesanos de Cuzco propusieron a Manco Inca Yupanqui, hermano de Huáscar y Atahualpa, que se había unido a los españoles en el camino hacia Cuzco. Fue coronado como Manco Cápac II. En marzo de 1534, Cuzco fue remodelada al estilo español. Pizarro trazó los planos incluyendo una plaza mayor, un palacio del regidor y una iglesia. Pizarro, sin embargo, no quería establecerse en Cuzco debido a su aislamiento y a los enemigos circundantes. Decidió trasladar la capital a Jauja, donde nació su hija mestiza Francisca, pero Jauja también estaba demasiado lejos del mar. Finalmente, se eligió un valle cercano al río Rímac, cerca de la costa, donde se fundó la ciudad de los Reyes, Lima, el 18 de enero de 1535. Con Pizarro estaban Nicolás de Rivera, Diego de Agüero y Francisco Quintero, quienes ayudaron a trazar la Plaza de Armas y a construir el Palacio de Gobierno y la Catedral. Con la fundación de Lima nació el Nuevo Perú. En esos años Belalcázar había sofocado la resistencia indígena en el norte y tomado Quito, mientras Manco Cápac empezaba a considerar la rebelión contra los españoles. Almagro, el otro conquistador del Perú, rompía relaciones con Pizarro, presagiando un conflicto sangriento en el Nuevo Perú español. Estas conquistas hicieron que el Imperio español se convirtiera en la primera potencia mundial, duplicando la extensión de las posesiones europeas de Carlos V.